Bueno, seguimos en este ya tercer bloque de nuestro programa de economía con el compañero Eduardo Lucita. Bueno, vamos a seguir hablando ahora del tema que nos había convocado este programa, que era el aumento generalizado del precio de los alimentos en el mundo y cómo, cuáles son las razones y cómo afecta esto a la economía mundial y a la economía nacional, ¿no? Bien. Según el índice que prepara, el índice del precio de los alimentos que prepara la Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que la conocemos como FAO, según sus siglas en inglés, en los últimos 8 meses el precio de los alimentos en el mercado mundial aumentó un 35%. Y esto ha generado profundas señales de alarma, porque ya se ha superado el valor que habían alcanzado en la crisis alimentaria anterior en el año 2008, es decir, hace solo 3 años. Pero además, sobre esa base que se había alcanzado a fines de diciembre pasado, en enero los precios mundiales aumentaron de alimentos, ¿no es cierto? Aumentaron un 3% más y en febrero acaban de anunciar que cerraron con un 2.2% de aumento en febrero. Por lo tanto, superan ampliamente los valores alcanzados en el 2008. Tanto el maíz como el trigo, como la soja, todos los productos suben, menos el arroz, que en este mismo periodo solo subió un 6,8%. ¿Cuáles son las razones de este aumento de los precios de los alimentos? Sobre todo en estos últimos años, parece que en forma relativa han aumentado aún más que los precios industriales. O sea, así es. Hay un cambio en el escenario mundial, en los intercambios mundiales. Es lo que se llama que hay una escasez relativa de materias primas, entre ellos los cereales, oleaginosas, materias primas y productos energéticos, y hay una sobreproducción relativa de productos industriales, manufacturados. Por lo tanto, los primeros tienden a subir de precio y los segundos tienden a bajar. Justamente el problema que tienen los países importadores de productos industriales, como nosotros y como otros países de América Latina o del llamado antes tercer mundo, hoy llamados países emergentes, es que puede haber una inundación por parte de los grandes países de productos terminados, inundar el mundo de esos productos, ¿no? Y vulnerar las economías locales, como es el caso nuestro. Ustedes vieron que Argentina periódicamente tiene que tomar medidas de restricción de las importaciones de este tipo de productos, como es lo que está pasando ahora, que para los permisos no automáticos aumentaron de 400 a 600 países. Ahora, en el caso concreto de los alimentos hay una situación que es más profunda, que es la que produce esta alteración de los términos del intercambio, es que a partir de los años 80, en que había grandes excedentes económicos de productos agrícolas en Estados Unidos y en la Unión Europea, grandes excedentes económicos producto de los grandes subsidios que había en las dos zonas, el mundo comienza a adquirir, los distintos países comienzan a adquirir productos mucho más baratos, en detrimento de las producciones locales. A caballo de eso vienen los famosos acuerdos de libre comercio. Conviene recordar aquí, con esto de la integración mundial, que a partir de que México entró al NAFTA, al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, su producción, que era un gran producción y exportador de cereales, va perdiendo y se ha transformado en un importador neto de cereales y ha perdido su soberanía económica. Parte de esto también ha pasado, por ejemplo, en Egipto, que tenía producción de trigo y la ha ido perdiendo, porque las producciones locales no podían resistir el dumping de precios que hacían Estados Unidos y la Unión Europea. O sea que tenemos dos cosas que vos estás mencionando. Una, que los países que se incorporaron a la última propuesta de los Estados Unidos del ALCA o la integración totalmente libre con los Estados Unidos, perdieron su soberanía alimentaria, entre otras cosas. Y otra, que en los 80 los países centrales adquirieron materias primas y alimentos muy baratos. No, los países centrales producían y pasaron Había grandes excedentes agrarios en Estados Unidos y en Europa, producto de una política de subsidios. Bien. Y eso invadieron todos los países y han ido en detrimento de las producciones locales, porque el precio internacional estaba en precio de dumping, mucho más barato. Claro. Ahora, esto se revierte ahora por una serie de condiciones, estos cambios en el mercado mundial.
y estos cambios producto del libre comercio. Y se revierten porque por un lado hay una mayor demanda genuina de estos productos. Por un lado, por el aumento explosivo de la población mundial, que ya pronto vamos a llegar a los 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Esto es un cambio cuantitativo muy importante, que además se da porque hay muchos países emergentes que en todo este ciclo económico del 2003 hasta el 2008 han crecido mucho sus economías. La punta principal de esto es obviamente China, el sudeste asiático y también la India. Pero también el bloque de los países es del bloque socialista, Rusia, otros países como Vietnam, etc. Han crecido, han desarrollado fuertemente su población y están aumentando cantidades de consumo que importan. Pero al mismo tiempo hay cambios cualitativos porque está variando la dieta en todos estos países. Están pasando de consumir mucho arroz a consumir y vegetales, a consumir carnes, ya sea rojas o carnes blancas, carne vacuna, carne de cerdo, carne de pescado, ¿no? Por eso es que sube... Comen mejor. Comen mejor. Por ejemplo, esto se ve si uno piensa lo que era la altura de los japoneses hace 40, 50 años y la altura sí, que eso tiene, iba a decir, uno se imagina el japonés o el chino chiquitito y claro, uno ve a los chinos... Ese es el cambio dietético, no cabe duda que es el cambio dietético, una alimentación totalmente diferente. Y esto está también, entonces, hay una demanda genuina en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Pero sobre esto operan dos cuestiones más. Una es los agrocombustibles, que frente al incremento de los precios petroleros, se hace mucho más rentable buscar generar energías o combustibles alternativos a través de la soja, a través del azúcar o a través del maíz. Hoy masivamente en Estados Unidos se están dedicando a producir maíz. O sea, hay millones de hectáreas de tierra que en vez de utilizarse para producir alimentos, se utiliza para producir Se prioriza suministrar combustible a los autos frente a priorizar la alimentación de las personas, ¿no? Combustible a los hombres. Sobre esto hay también un problema de calentamiento global. Todo el sistema productivo que tenemos en curso, basado en el uso intensivo de energía con productos fósiles, aumenta el calentamiento global, aumenta la presencia de gases de efecto invernadero y esto va produciendo rápidamente, afecta, producto de la sequía, producto de las inundaciones, producto de las altas temperaturas, las cosechas agrícolas. El ejemplo que daba al principio de la cosecha triguera en Rusia, por cómo cayó producto del calentamiento global, es una explicación de esto. Y finalmente hay un componente, en el aumento de los precios, hay un componente especulativo. En la crisis del 2008 se decía que el 30% de los precios que alcanzó la soja y otros productos en ese momento eran producto de la especulación. Ahora, hay que ver que Goldman Sachs, que es una de las agencias inversoras más importantes del mundo, por aquellos años creó un fondo basado en commodities, en el precio de las materias primas. Entonces ha convertido el precio del petróleo, el precio del maíz, el precio de la soja, en un producto de especulación como pueden ser las acciones, la compra de bonos o jugar en un casino, ¿no? O sea que el alimento el pan hoy está sujeto a las fluctuaciones de la bolsa y la inversión. Exactamente. Por eso en la última reunión del G20 el presidente francés Sarkozy propuso reglamentar este tipo de cosas, acotar un poco hasta dónde se puede jugar con el precio de los alimentos y con la vida de las personas, ¿no? O sea que tenemos 4 elementos. Uno es natural, digamos, que podemos adjudicar a la naturaleza, que es el calentamiento global. Bueno, pero el calentamiento global es producto del hombre, no de la naturaleza. Tiene que ver con claro. Lo que es producto de la naturaleza es el tsunami, eso sí es producto de la naturaleza, que el hombre no puede hacer nada más allá de calcularlo, ¿no es cierto? Otro, bueno, el tema de los agrocombustibles. El tema de los agrocombustibles. El tema de la especulación, que mencionaste al final, y el aumento de la población, tanto relativa como absoluta. Exactamente. Ahora, me interesa también decir que este fenómeno de aumento de los alimentos se da en un mundo donde tenemos, según la FAO, 925 millones de personas que pasan hambre, que están subnutridas. Subnutridas quiere decir que no consumen 1.800 calorías al día, que es lo mínimo que se puede consumir, ¿no? Y esto, creo, director, que tenemos una infografía que nos permitiría apreciar cómo se distribuyen estos 925 millones en el globo, ¿no?
578 millones, o sea, el 62% de esos 900 y pico millones se concentran en Asia y el Pacífico. Este es el sector donde mayor cantidad de gente pasa hambre. El África subsahariana se lleva el 30%, es decir, 239 millones de personas. África del Norte y el Oriente cercano, sí, los países árabes islámicos, que es lo que estábamos viendo antes, que estas revueltas producto del precio del pan, hay 37 millones de personas ahí que pasan hambre. Y esto es el 4% del total. O sea que el hambre es principalmente, según se ve ahí, en África y en Medio Oriente. Así es. En África, no, en África y en África subsahariana, porque América Latina tiene 53 millones de personas. También sería relativo tener que ver cuánto fue el crecimiento de la población en los últimos años y cuál porcentaje representa sobre... Ahora, las personas que pasan hambre en el mundo significan el 16% del conjunto de la población mundial, ¿no? Acá tenemos una pregunta del chat que por ahí se articula justo con lo que estás hablando, y seguimos invitando a la gente a que nos mande preguntas, inquietudes, que para eso está este programa. Vos estás mencionando que hay una alza del producto del precio de los alimentos, pero cualquier persona se puede preguntar, bueno, nosotros somos un país productor de alimentos, ¿en qué cómo afecta, cómo no nos beneficia en todo caso ese escenario? Claro, nosotros exportamos lo que se llama en economía bienes salarios. Y lo que pasa es que cuanto más bienes salarios exportamos, quiere decir que el mercado mundial paga mejores precios, ¿no? Hay mayor demanda, paga mejores precios. Ahora, en una economía capitalista, a mayor precio internacional, arrastra el precio de los productos en el interior, porque ningún productor, si puede vender en el exterior a mejor precio, va a querer vender acá a menor precio. Y ahí tendríamos una de las causas del llamado conflicto campo-gobierno. Exactamente, ¿no? Porque las retenciones las retenciones a las exportaciones agrarias de aquel momento, que en realidad se acusó al gobierno que eran para hacer caja, etcétera, cosa que es cierto, todo ingreso que hay, ya sea por política tributaria, por derecho de exportación o derecho de importación, va a recursos generales de este gobierno o de cualquier otro gobierno. Pero las retenciones a las exportaciones, que no las inventó este gobierno, las puso bajo el gobierno de Onganía, claro. Era ministro Kirchner Bacena, son para desenganchar los precios locales de los precios internacionales, porque con ese 35% con que se grava la exportación cerealera, se baja el precio para el mercado internacional. O sea, lo que pasa es que los productores locales acá tienen una tasa de ganancia muy amplia, y pueden soportar esa retención y seguir ganando dinero a paladas como lo están ganando en este momento también, ¿no? A pesar del 35% de las retenciones. O sea que estaremos pensando un escenario que si los precios internacionales de los alimentos son muy elevados y continúan elevándose, además de haber crisis en los países, digamos, crisis alimentarias, nosotros tendríamos la posibilidad misma de que los precios de alimentos se dispararan o que hubiera una lucha de una fracción de la burguesía agraria, llamémosla, para intentar aumentar los precios, y eso nos terminaría afectando a nosotros también.